Muy buenas tardes. En este momento vamos a hablar acerca de la estadística, en sí el diseño experimental. Para esto vamos a iniciar conversando acerca de qué es una variable. Si nosotros consideramos que una variable, como su nombre lo indica, es k, entonces vamos a ver que la variable es la respuesta a un tratamiento o una operación que hemos realizado. Por ejemplo, si yo estoy investigando sobre el comportamiento bioquímico de la madurez del guineo o del banano, entonces yo necesito medir los cambios. Podría ser incremento de grados Brix. Entonces la variable sería grados Brix. Yo voy midiendo cuando le cosecho, quién sabe no tenga grados Brix, va madurando y va subiendo, ¿no? Subirá 5, 10, 12, 15, hasta donde llegue. Esa es una variable, porque está sujeta al comportamiento de la maduración. Otro ejemplo, si yo voy a medir el incremento de peso de un animal de granja que yo esté aplicando, suponiendo una fórmula o un balanceado nuevo, entonces yo mediré primero antes de someterle al tratamiento. Quién sabe, pese, un ejemplo, 20 kilos, y luego voy a ir pesando para ver si va incrementando. Lo peso después de un mes, quién sabe suba 5 kilos, luego 7, luego 8. Esa sería una variable. Dentro de las variables nosotros tenemos las cuantitativas y las cualitativas, como vemos aquí. En sí las cuantitativas son las que se expresan en valor numérico, es la que yo les había dicho. Pero tenemos también las cualitativas, que son atributos o características. Por ejemplo, una variable cualitativa del plátano es su color verde. Luego, cuando tenemos nosotros una madurez intermedia, lo que normalmente le llamamos pintón, allá vamos a tener un color entre verde y amarillo, ¿no? Y luego, si está bien maduro, será color amarillo. Y otra, cuando ya está por descomponerse, entonces será color entre oscuro, marrón, negro, y si tiene alguna pudrición o algún ataque de hongos, ya tendrá las características. Eso sería, en este caso, el ejemplo de las variables cualitativas. El color en función de la madurez. En este caso, está dado por los cambios bioquímicos también, ¿no es cierto? En este caso, pues, los cambios que se ocurren por los carotenoides, eso deben haber aprendido en post cosecha, en fisiología, ¿no? En función en este caso, incremento de etileno, por la respiración, pero eso es, si estamos dentro de la investigación, es fundamental. Luego, entre las cuantitativas, nosotros tenemos las variables discretas. En este caso, son las que se determinan mediante conteos. Y las continuas, en este caso, se determinan mediante mediciones. Aquí vamos a poner, se dice, por ejemplo, el número de pisos de un edificio.
el número de hijos de una familia, eso sería una variable discreta. Frente a acá, en este caso, si yo, por ejemplo, el tiempo de demora de ir de la casa al trabajo, eso sería una variable continua, ¿sí? Porque va a depender de los kilómetros, del camino en que yo vaya, ¿de acuerdo? Y de las otras características, otros factores que van a incidir. Aquí tenemos nosotros la famosa campana de Gauss. Aquí vemos nosotros, miren, ¿ya? Aquí empieza un proceso suponiendo, ¿sí? Aquí. Si hablamos de estadística, nosotros vamos a observar que tenemos la región de rechazo. ¿Por qué? Nosotros partimos de que dos cosas no son iguales, ¿sí? En la naturaleza. Muchas veces nacen, por ejemplo, gemelos, pero no son idénticamente iguales, tienen una variación. Lo mismo si yo cojo dos lápices de una fábrica, de la misma marca, y los peso. Voy a notar que va a haber una falla, aunque sea totalmente pequeña, 0.00000001, pero va a haber una diferencia. Entonces, aquí nosotros vamos a ver la región de aceptación y la región de rechazo. ¿Cuándo es la región de aceptación? Aquí nos dice que vamos a aceptar con un 95%. Eso sería una diferencia significativa. ¿Por qué el 95%? Porque realmente en muchos experimentos nosotros con esas tenemos una tolerancia, ¿ya? Yo siempre les pongo de ejemplo, si el médico les dice, usted debe tomar 2 litros de agua diaria, perfecto, usted coge y mide, ¿no? Pero un día se equivocó y en vez de tomar los 2000 ml, se tomó 2100 ml, o sea, 100 centímetros más, un poquito más. Ese 5% de agua le afectará a su salud. ¿Se intoxicará? No, ¿no es cierto? Entonces, está dentro de los límites de tolerancia. No ocurre lo mismo si usted está tomando un fármaco. El médico le dice, mire, usted va a tomarse la cuarta parte de esta pastilla, porque es una droga muy fuerte para que pueda dormir. ¿Qué pasa si usted se equivoca y se toma la mitad o se toma un poco más? Entonces, esto explica la región de aceptación y la región de rechazo. Aquí, en cambio, vamos a observar que tenemos dos colas. Miren, ¿por qué? Porque si tenemos, esta sería una prueba de una sola cola. Si aquí tenemos dos colas, tenemos una cantidad en este lado y otra cantidad en este otro lado, entonces nosotros lo que vamos a hacer es este porcentaje de, en este caso, aceptación o este porcentaje de confiabilidad, vamos a dividir para 2. Y aquí notemos, ¿no? Aquí tenemos alfa dividido para 2, 0.025. Lo mismo acá, 0.025, si sumamos de este con este, nos va a dar 0.05. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos un antes y un después, y asumimos el error del 5%, este error vamos a dividirle para 2. ¿Ya? Vamos a asumir la mitad antes y la mitad después. Veamos, algunos autores dicen que la estadística es comúnmente considerada como una colección de hechos numéricos expresados en términos de una relación sumisa y que ha sido recopilado a partir de otros datos numéricos. ¿Ya? Tenemos otros criterios también, ¿no? Se define la estadística como un valor resumido, calculado, con base en una muestra de observaciones que generalmente, aunque no por necesidad,
se considera como una estimación de parámetro de determinada población, es decir, una función de valores. Y aquí vemos Gini en 1953, dice que la estadística es una técnica especial para el estudio cuantitativo de los fenómenos de masa o colectivo, cuya medición requiere una masa de observaciones de otros fenómenos más simples llamados individuales o particulares. Entonces, suponiendo que hablemos de estadística, nosotros nos vamos a basar en ciertas herramientas. Analicemos aquí. Este es el mapa de las Islas Galápagos. Los que conocen Galápagos o los que han visto algún documental, ¿no? Vamos a notar que aquí tenemos, esta es la isla Santa Cruz, perdón, esta es la isla Isabela, es la más grande, y acá sería la isla Santa Cruz. Si yo quiero viajar desde la isla Isabela hasta la isla Santa Cruz, que tenemos aquí, si vemos la flecha, si yo quiero hacer este viaje, tengo un problema. Porque tengo que planificar, necesitaré contratar, no sé, una canoa, y quiero darle la solución, ¿de acuerdo? Entonces, si el problema está aquí y la solución está en Santa Cruz, yo tendría que viajar de Isabela a Santa Cruz. Más o menos, los que conocen, son unas 2 horas de viaje, ¿no? en lancha. Entonces, si me voy a la estadística, yo tengo dos opciones. Trabajar a mano con la calculadora o trabajar con los paquetes estadísticos o programas informáticos. Aquí vamos a trabajar con varios, ¿sí ven? El SPS, el SAS, el Statistics, varios, ¿no? Entonces, cuando yo voy en una canoa, quién sabe, me demoraré remando un día entero, ¿no? Pero si ya voy a un galeón de estos, quién sabe, me resulta. Tal vez en 1 hora o 2 horas yo ya llegué directamente al objetivo. Pero, ¿qué es importante aquí? Saber cómo voy a viajar. ¿De acuerdo? Dice, muy bien, vámonos vámonos a Cuenca, ¿no? Perfecto, se sube. ¿Y ahora por dónde es Cuenca? Y ahora vamos preguntando, se van a demorar mucho, ¿no? Por eso dice que el que no sabe a qué puerto se dirige, es muy difícil que los vientos le sean favorables. ¿De acuerdo? Es importante conocer, ¿de acuerdo? Es importante conocer hacia dónde va a ir y qué mecanismos va a utilizar. Aquí tenemos diferentes leyes de la estadística. Vamos a poner un ejemplo. Este es un pirata. Este pirata, él tiene que saber gobernar su barco. Entonces él dice, para gobernar este barco necesitamos que el capitán conozca. Igual, para hacer la estadística necesitamos que el estadístico conozca. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que necesita él saber? Las leyes de navegación y el funcionamiento del galeón. Las leyes de navegación para nosotros sería conocer la estadística, fórmulas, cómo se aplica, y el funcionamiento del galeón también, cómo aplicamos los paquetes estadísticos. Pero, para poder aplicar los paquetes estadísticos, nosotros necesitamos conocer estadística. Conocer estadística, no simplemente manejar los paquetes de estadísticos. Entonces, ¿qué dice el capitán? Él se pregunta, dice, ¿hay la misma proporción de mascadores de tabaco entre las distintas nacionalidades de mis marineros? La pregunta que hace él. ¿No? Otra pregunta dice, ¿quién consume más ron, mis piratas, de abordaje o los de tripulación? Aquí tenemos dos. A, los de abordaje, y B, los cañoneros. ¿De acuerdo? Entonces, miren,
él se pregunta, aquí tenemos dos poblaciones, la población A, que serían los de abordaje, y los cañoneros, la población B. Él pregunta cuál de los dos consume más ron. ¿Por qué? Porque ellos, los piratas en esa época, ¿no? Si no les daban ron, ellos no peleaban, ¿no? No tenían estímulo en este caso para defender las posiciones. Entonces, aquí tendríamos una T, en este caso, de grupos independientes. ¿Por qué? Porque los cañoneros son independientes que los de abordaje. ¿De acuerdo? Veamos acá. ¿Cuánto beben más mis muchachos antes o después del abordaje? Si tenemos un antes y un después, ahí tendríamos nosotros una prueba de T para muestras relacionadas. ¿Por qué? Porque es la misma población, antes y después. ¿Ya? Puede ser que antes se tome para coger valor y ir a la guerra, ¿no? Y después también tomen para el susto, ¿no? O posiblemente, pues, festejando. Entonces, es la misma población antes y después. Ahí tenemos una prueba de T para muestras relacionadas. Veamos. Aquí, ¿qué dice el capitán? ¿Tienen los grumetes los mismos doblones que los marineros y los oficiales? En este caso, ya vemos tres poblaciones distintas. ¿Ya? Grumetes, marineros y los oficiales. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver si existe diferencia significativa entre el dinero, los doblones, es el dinero que utilizaban en esa época, entre las tres poblaciones. ¿Quién tiene más dinero? ¿Los grumetes, los marineros o los oficiales? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a observar. Tenemos dentro del grupo grumetes, marineros y oficiales. ¿Ya? Y pregunta, ¿qué grupo ha ganado más ron a los dados en los últimos viajes? Lo mismo, ¿no? Si tenemos tres poblaciones, podemos decir que sí hay diferencia o no hay diferencia, pero no sabemos cuál es el mejor. Si grumetes, marineros, oficiales, decimos son distintos, pero no sabemos cuál. Entonces, ahí nosotros aplicamos una prueba de significación. Tenemos varias. Duque, Puncan, Duque. ¿No? Tenemos varias pruebas de significación. Aquí vamos a ver algo acerca del método de investigación. ¿No? Habíamos dicho anteriormente, regresamos a lo mismo, ¿no? Que habíamos visto que dentro del método científico tenemos nuestra hipótesis, ¿no? Contrastar la hipótesis y la observación de la realidad. Entonces, regresando acá, ¿cuál es la hipótesis? ¿No? ¿Qué grupo, grumetes, marineros, oficiales ha ganado más valor? Aquí, la hipótesis diría que los oficiales, porque son los que más ganan. ¿Ya? Pero ojo, aquí dice ha ganado más ron a los dados de los últimos 4 viajes. Entonces, aquí ya tenemos un diseño multifactorial, perdón, un diseño de bloques completamente, de bloques. ¿Por qué? Porque tenemos 3 y aquí tendríamos 4 viajes. Entonces, 3 por 4, 12. Que ya vamos a ver posteriormente. Para la puesta en marcha de un proyecto de investigación, nosotros tenemos diferentes, en este caso, aspectos a considerar. Primero, los objetivos. Tenemos que tener claros los objetivos. Esto me va a permitir saber hacia dónde voy. Pero para tener claros los objetivos, yo tengo que consultar. ¿Ya? Tengo que consultar. No puedo imaginarme, ¿no? ¿Por qué? Porque estos objetivos, quién sabe yo, esté utilizando algún método que no sea adecuado, ¿de acuerdo?
yo tengo que fundamentar entonces la bibliografía. Luego de los objetivos, yo voy a plantearme cómo voy a medir estos objetivos, cómo voy a lograr. ¿Sí? ¿Cómo voy a lograr? Si yo me planteo, digo muy bien, voy a mejorar la producción de pollos. Voy a hacer una fórmula que sea mucho más rápida en crecimiento que la fórmula de Pronaca. ¿Cómo puedo saber si es verdad? La variable que habíamos dicho. Entonces, para cumplir objetivos, yo tengo que ir midiendo de acuerdo a las variables. ¿De acuerdo? Que prácticamente son datos, ¿no? ¿Sí? Que están en función de una muestra. ¿De acuerdo? Muchas gracias.